Parte 3 del tema de la ética, la moral y los valores. En el audio 1 recordaba que el valor son las virtudes humanas innatas, se habla de innatismo, y que es la fuente de la energía de la ética. Por lo tanto, la filosofía védica, que contiene 4 libros sagrados llamados Vedas, habla de esta fuente innata. Y también lo encontramos en los filósofos europeos que nombramos. Mientras que la valoración es lo que yo pienso de un valor y el ajuste que hago de él a mis intereses. ¿Sí? Es decir, el amor es una energía que fluye, una fuerza que está dentro de ti como un valor ético. Y cuando tú amas con respeto, con consideración al otro, con alegría, estás practicando valores. Pero la valoración que yo hago del amor cuando la persona engordó muchísimo y ahora no lo quiero, eso no son valores activados, eso es la valoración, porque estoy dejando que mis sentidos se vayan a lo que yo pienso de eso y me ajusto a mis intereses. Entonces me gustan son los seres delgaditos. Fíjense que la ética viene concordando con el pensamiento universal de lo que hemos citado acá, porque la ética siempre va a vivir y revivir el bien en sí y en los demás, y la moral te va a decir cómo revivo ese bien. La moral es tener conciencia, el darnos cuenta y actuar con rectitud, correctamente en pensamiento, palabras, sentimientos, acciones. De lo contrario, quien no actúe así, Aristóteles lo llamaba imbécil. Esas personas que actuaban sin moral, porque estaban actuando sin conocimiento. Por eso, cuando hablamos de valoración, surge inmediatamente unas preferencias en relación a los valores o esos instrumentos con quien yo voy a practicar mi moral, mi comportamiento social. Voy a tener una preferencia y monto mi propia escala. Preferencia desde el punto de vista pospositivista y escalas o taxonomía desde el punto de vista positivista. Y de manera que entonces yo todos los días amanezco con una escala de valores diferente. Hoy amanecí alegre, con ganas de perdonar, con ganas de hacer servicio, pero en el día me pasó algo que me puso muy mal y entonces el otro día amanezco con valores negativos o disvalores, monto de nuevo mi nueva preferencia o escala de valores y entonces ese día yo me cierro, no escucho a nadie y practico la desarmonía. Fíjense la diferencia entonces entre valor, valoración y la preferencia y escala de valores que vamos montando a medida que nuestros sentimientos, pensamientos y acciones se van conjugando para intereses propios. Y eso es normal que suceda. Lo que no es normal es que haya desequilibrio, desarmonía y falta de cordura. ¿Por qué es necesario hablar de estas preferencias? Porque hay días en que a ti te conviene una cosa y no la otra. O tú puedes hacer un servicio, pero mañana no lo puedes hacer. Y van apareciendo entonces los retos. ¿Cómo yo voy a practicar aquí el autocontrol ante tal y tal situación? Los retos y los desafíos que podamos asumir va a depender de la autoconciencia, la reflexión que hagamos de saber cuál es la némesis del ser humano. Saber que tengo un cuerpo biológico, que debo cuidar, cómo lo debo cuidar,
¿Qué debo comer? ¿Qué debo hacer para mantener la salud física? ¿Qué hago con los 5 sentidos? Son las emociones. ¿Qué reto tengo en que esas emociones sean siempre positivas para tener al cuerpo físico en armonía con hormonas que le hagan el bien y que no lo dañen? ¿Cuál es la némesis del ser humano cuando hablo de lo psíquico y del intelecto? Entonces, primero hay que conocerse para hablar de retos, porque así como yo me trato, trato a los demás. Y esto es un ejercicio hermenéutico que hay que hacer para hablar de ese tema y puntualizar la diversidad de retos que puede haber a nivel personal, de pareja, familiar, laboral y social. Audio 4, vamos a conversar un poco del tipo o la forma de conocimiento que nosotros practicamos como seres humanos y estar atentos a eso para revisar nuestro comportamiento moral basado en nuestra ética y con cuáles instrumentos o valores y mi escala de valores tengo yo día a día o los tengo como metas o grandes propósitos en mi vida. ¿Qué pasa cuando yo nada más vivo haciendo conjeturas y vivo de puras creencias? Bueno, pasa que voy a vivir anclada en lo sensible y dejamos atrás el discurso racional, que es la dianoia, y dejamos atrás la intuición o la noesis, como lo decía Platón, que es la fuente perfecta del conocimiento. Entonces, esa forma de conocimiento deberíamos de mezclarla, porque somos emociones, pero también somos intelecto y psiquis. Es válido entonces la conjetura, la creencia, el discurso racional y la intuición. Y es una visión holística de la unidad, de la cual nos habla la filosofía védica cuando habla del monismo, o sea, de la unidad. Si nosotros queremos seguir ahondando en lo que es ética, moral y valores, busquemos qué significa pensar desde Martin Heidegger, qué es conocimiento y sabiduría desde León Rugeles, cómo se evidencia la escuela Telémaco, dónde está allí la ética, la moral y los valores en Recalcati, la ética de la interpretación pura hermenéutica de Bátimo. Por eso les decía en el primer audio que esto es interminable. Para seguir alimentando elementos para la reflexión, seguimos en Europa y tenemos estupendos, maravillosos pensadores, Spinoza, Scheler, que nos hablan de la razón, del amor, del conocimiento, y nos hablan de diferentes posturas ante los valores. Entonces la teoría objetiva, la subjetiva y ambas. Sin embargo, en el sentido de la propia experiencia para asumir esos retos del cual hablábamos hace rato, y la invitación es a que no te limites en la práctica de tus propios valores humanos, en esa valoración y escala diaria o estimación diaria que tengas. Crea un ambiente que sea conducente para la práctica de esos valores, porque el maestro debe inspirar no solo a los niños ni a los jóvenes, sino en el hogar. Decía Luis Beltrán Prieto Figueroa, y ahora caemos en América, me ha interesado más ser
que tener. Lo que aconsejo siempre a los jóvenes, enseñándoles con el ejemplo. Ahí está hablando de ética, de moral y de valores. Nuestra Gabriela Mistral, antes de dictar tu lección cotidiana, mira tu corazón y ve si está puro. ¿De qué está hablando? De innatismo, del ser. Y por eso es que hablar de ética, hablar de moral, de valor, de valoraciones, de principios, de retos y desafíos, es hacer una conexión transdisciplinaria, porque inevitablemente estamos hablando de ontología, estamos hablando del ser que se conoce, que convive, que vive en sociedad. Estamos hablando de psicología. Cuando decimos que una persona tiene tendencias neuróticas, ¿cómo será ese comportamiento moral? Les aconsejo estudiar a Horne y Karen, que habla de necesidades neuróticas interesantes, y ahí podemos revisarnos. Por eso la psicología también juega un papel importante en ética, moral y valores, la educación, la medicina, todo lo que el hombre, el ser humano alcance y viva, tiene que ver con esto. Esas necesidades de poder, con menosprecio a la otredad, es un movimiento contra la gente que expresa un nivel de neuroticidad donde no hay práctica de la ética desde el punto de vista moral. El movimiento aparte de la gente, cuando hay una necesidad neurótica de autosuficiencia, de tengo miedo a la crítica, hago distancias emocionales, ahí hay comportamientos psicológicos y eso no es ético y moralmente no nos hace bien. Simón Rodríguez, desde la educación, ¿cómo podemos hablar de la ética y de la moral y de los valores? Desde la visión del constructivismo que quiso sembrar en América, de la hispanidad que quiso sembrar y sembró Andrés Bello. Luego entonces la ética es el bien para todos, no solo para mí, porque si es para mí no es un comportamiento ético. Por lo tanto, la moral valida la ética y los valores son los instrumentos, la fuerza interna que me va a permitir practicar una moral respetable, digna, que me lleve hacia el sentirme bien. Max Scheler, él habla de valores trascendentales, valores instrumentales, los va identificando. Y es importante porque no es lo mismo decir el lápiz es un valor humano y la pala es un valor humano. Eso no es así. La pala y el lápiz son valores instrumentales para el obrero en primera instancia y para el maestro o el estudiante en el segundo lugar. Son valores instrumentales. Ahorrar es la acción de un valor de ser ahorrativo. Ahí estamos ya cayendo en criterios para distinguir un valor. Espero que este abreboca les haya permitido reflexionar y pensar, aquí desde mi espacio, desde donde yo estoy, desde el aquí, desde el ya, desde el ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ética maneja mi vida?
cuáles son los valores que tengo afianzados, cuáles están dormidos, cuáles están en desarrollo, qué consecuencias tiene la práctica de mis valores en mi quehacer diario. Muchísimas gracias por la atención.